No, aún todavía no. Ahí está. Feudalismo, ahí estamos. Buenas tardes, compañeros y licenciados. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre este tema, ¿verdad? Que he llevado como una secuencia sobre todo lo que pasó antes, o sea, en nuestros antepasados. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el feudalismo. La siguiente, por favor. Entonces, primero para iniciar, vamos a ver qué fue el feudalismo. Entonces, el feudalismo fue un sistema político, económico y social que predominó en Europa occidental y central durante gran parte de la Edad Media, Europa Oriental durante la Edad Moderna, ¿verdad? Entonces, este se caracterizó por la fragmentación del poder político y por el establecimiento de lazos de dependencia personal que vinculaban a hombres libres de distintas categorías. También esta fue la instauración del feudalismo que respondió a la inseguridad que provocaron las invasiones de vikingos, eslavos, magiares y sarracenos. En Ujú. una época del siglo IX, caracterizada por la desintegración del imperio carolingio y la debilidad de las instituciones estatales de ese entonces. Siguiente, Raquelita, por favor. También vamos a ver algunas de las características del feudalismo. Entonces, entre las principales características se pueden destacar las siguientes, que una es la autoridad de los reyes de cada estado, que era muy limitada, y eran los señores locales. Acá se refiere a lo que fueron los duques, los condes, los marqueses, quienes ejercían en ese momento, ¿verdad?, el poder en sus territorios. Otra característica es para asegurarse la lealtad de estos señores, el rey debía entregarles tierras en feudos, a cambio de lo cual los nobles locales juraban fidelidad y se comprometían a proporcionar ayuda militar cuando el monarca se lo requiriese, ¿verdad? Otra característica es que cada feudo, el señor local acaparaba las funciones propias del Estado. Acá podemos mencionar, por ejemplo, la de legislar, la de cobrar impuestos y peajes y administrar la justicia e impartir los castigos. También la otra característica que los nobles locales controlaban castillos fortificados en zonas rurales, transformadas en centros de poder como consecuencia del despoblamiento de las ciudades que tuvo lugar a partir de la disolución del Imperio Romano de Occidente. Entonces, acá, ¿verdad? Es donde también siempre los señores feudos eran los que controlaban todo esto. También otra característica es que los feudos estaban habitados por campesinos que pasaban a ser siervos del señor de la tierra. Entonces ellos eran a los que debían prestaciones de trabajo y la entrega de una parte de cosecha a cambio de, se podría decir, de protección. La siguiente. También hay causas por las cuales surgió esto del feudalismo. Entonces, las causas que llevaron al surgimiento del feudalismo son las siguientes. La incapacidad de los reyes para defender a sus estados de las invasiones extranjeras del siglo IX. Entonces, acá lo que los obligó, ¿verdad?, es a encomendar la defensa de los territorios del reino a los poderes locales. Otra causa fue la importancia que asumieron los funcionarios locales. Acá sería los funcionarios locales que eran, ¿verdad?, los condes, los duques y marqueses, a quienes los reyes debieron entregarles tierras en feudos para asegurarse su lealtad. También otra causa fue la pretensión de los señores locales de dejar en herencia a sus descendientes sus títulos y las tierras que administraban. Acá sería, ¿verdad?, como de las poblaciones de aldeas, de los campos y ciudades que ante la debilidad de las instituciones estatales recurrieron a los poderosos de cada región
para en cierto modo tener como protección de las incursiones y saqueos que ocurrían en ese tiempo. Y también la otra causa fue la necesidad de la protección. La siguiente. Acá también podemos ver lo que es la estructura del feudalismo, que esta fue la sociedad feudal que estaba jerarquizada y dominada por los estamentos privilegiados que no pagaban impuestos. Era la nobleza y el clero, y el estamento inferior que estaba integrado por los campesinos. Acá en lo de la nobleza, su función se podría decir que era guerrear para proteger a la comunidad de los ataques de los infieles y paganos. Este también de la nobleza estaba integrado por la realeza y por los duques, los condes, varones y marqueses. También aquí habían nobles que eran más poderosos que otros, por lo que era práctica común que un duque, por ejemplo, fuera vasallo del rey. Entonces, en este estamento integraba también a los caballeros. En esto se daba, ¿verdad?, que aquellos que tenían los medios necesarios para proveerse de un caballo, de armas o armaduras, los caballeros formaban parte de los ejércitos personales de los señores feudales. Luego el clero, que estaba formado por los arzobispos, obispos y abades, que esto se podría decir que era el alto clero, y por monjes, curas y sacerdotes, que era el bajo clero. Su misión principal era la de rezar prácticamente por la salvación de todas las almas. Entonces acá había miembros del clero como los obispos o algunos abades que eran muy poderosos ya que poseían tierras y siervos. Acá, ¿verdad?, se nombraban caballeros que los defendían. Entonces acá los curas y los sacerdotes vivían en humildes parroquias donde, bueno, eran parroquias incluso rurales, y los miembros de las órdenes mendicantes, como los franciscanos, que bien sabemos, ¿verdad?, que estos se dedican a la profesión de votos de pobreza. O sea, siempre van a imitar a San Francisco de Asís, quien se hizo, bueno, una persona muy adinerada, que se hizo pobre siendo rico, ¿verdad? Entonces ellos hacían sus votos de pobreza, ya que se dedicaban más a todo esto, como que eran como más humanistas en ese entonces. Y los campesinos, como dice ahí, que eran los que con su trabajo mantenían a los estamentos privilegiados. Estos no tenían, ¿verdad?, ningún privilegio y muchas obligaciones. Los siervos debían pagar los impuestos, pagárselos al rey, y el diezmo a la Iglesia Católica. También dentro de este sector se engloba a los artesanos, a los herreros o carpinteros, que eran a la vez campesinos, ya que ellos debían trabajar la tierra para asegurar su sustento y el de su familia. Entonces acá en la imagen podemos ver que los privilegiados son las primeras tres como columnas, ¿verdad? El rey, el alto clero, la alta nobleza, el bajo clero y la baja nobleza. Y los no privilegiados, que serán los siervos y campesinos, que eran los que trabajaban para los señores feudales en ese entonces. La siguiente. También lo que fue la economía en el feudalismo. La economía feudal era rural y estaba basada en la extensión de la tierra. Cada feudo se componía de sectores bien definidos, la reserva señorial o dominical, integrada por las tierras del señor, los mansos. Cada feudo era una unidad económica que consumía casi todo lo que producía, ya que solo se separaban las semillas necesarias para la próxima siembra. Entonces, acá en la economía del feudalismo, lo que más o las principales actividades económicas eran la agricultura y la ganadería. La siguiente. Y también el feudalismo tuvo un fin. En Europa Occidental,
el feudalismo comenzó a resquebrajarse durante el siglo XIV debido a una conjugación de factores que entre ellos podemos mencionar el agotamiento de la fertilidad de las tierras. Acá en el agotamiento, esto fue debido a su uso constante y a pesar de la utilización, ¿verdad?, del sistema de rotación de cultivos. Entonces, todo esto fue dando el fin a este como gran momento de la humanidad, que fue el feudalismo. También otro fue el repoblamiento de las ciudades, que a partir del aumento de la población que se produjo desde el siglo IX. Desde ahí fue donde también hubo como una baja también para el feudalismo. Otra característica, otro fin por el cual el feudalismo se fue como perdiendo fue la extensión de la peste bubónica, que entre 1348 y 1353 mató a 1/3 de la población europea. Entonces acá la alta mortandad que afectó sobre todo a los campesinos, y acá dejó también a muchos feudos sin mano de obra con la cual podían ellos seguir trabajando la tierra. Entonces, como ya no tenían prácticamente esclavos o quienes mantuvieran ese cultivo en las tierras y que estuvieran a sus órdenes, entonces fue cuando fue desapareciendo esto del feudalismo. También la revitalización del comercio impulsado por las cruzadas y por las peregrinaciones a lugares santos. Acá podemos mencionar como los lugares santos, ¿verdad? Como Roma y Jerusalén, y entre otros tantos lugares que siguen siendo santos. También otro es el ascenso paulatino de un nuevo sector social. Acá el nuevo sector social fue la burguesía, que ésta basaba su riqueza en las finanzas, los trabajos artesanales sofisticados como la orfebrería, la relojería y entre otros. Entonces ellos fueron impulsando para que hubiera una igualdad de las normas. Ellos prácticamente vinieron a romper un poco sobre lo que era el feudalismo. Entonces también que gracias a todo esto de la economía de acaudalados burgueses, también lograron imponer su autoridad a los señores locales. Entonces, acá, como dice la última, que fue la paulatina concentración del poder en manos de los reyes, que gracias a este nuevo sector social que fue la burguesía, ellos lograron imponer su autoridad a los señores locales, ¿verdad? Entonces se fue acabando un poco sobre la esclavitud que existía antes y fue como entrando una nueva era en ese entonces. Entonces, al ingresar la Edad Moderna, Europa Occidental y Central ya transitaban una lenta transición del feudalismo económico al capitalismo y de la fragmentación política feudal al absolutismo monárquico. Sin embargo, fue la Revolución Francesa la que a fines del siglo XVIII, terminó con lo que quedaba de las estructuras jurídicas feudales. Acá ya entra lo que fue el capitalismo. Después de este sector social de la burguesía, entró el capitalismo, que como lo explicó Raquelita, ¿verdad? Que era ya como una oportunidad para todas las personas de poder ser adineradas y poder tener sus propios medios y sus propios negocios para poder adquirir ganancias, no siempre siendo esclavos de alguien más, sino que ya todos íbamos a tener bueno, en ese entonces, ¿verdad? Una igualdad en oportunidades y derechos. Y a continuación vamos a ver un video acerca sobre el feudalismo para que después, si tienen alguna duda, la puedan hacer saber y juntos así para adquirir más conocimiento y ampliar un poco más sobre lo que es el feudalismo.
Raquelita, no sé si tiene listo lo del video. Sí, solo que tengo unos pequeños fallos en el internet que no tenía previstos. ¿Me dicen si se ve, por favor? Sí se ve, solo que está cargando, Raquelita. Sí, ahorita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el feudalismo. ¿Y qué fue el feudalismo? Bueno, el feudalismo fue un sistema social, político y económico que predominó durante la Edad Media, más precisamente abarcó desde el siglo IX al siglo XV, caracterizado por un fuerte sistema monárquico, y también es considerado por muchos como la Edad Oscura, debido a las sangrientas guerras, las gigantes epidemias y el escaso avance científico. Este feudalismo que predominó sobre toda la Edad Media, una de sus Se los voy a poner otra vez y me dicen si se escucha. características principales fue la descentralización del poder, ejercido a través de nobles organizados en las principales fue la descentralización del poder, ejercido a través de nobles organizados en feudos. Si bien estos tenían una relativa independencia del correspondiente monarca, se encontraban supeditados a su rey. Con estrechos lazos de lealtad, los nobles heredaban sus títulos, que pasaban de generación en generación. Sigamos hablando sobre el feudalismo, particularmente sobre el origen del mismo. Bien, después de la muerte de Carlomagno en el año 814, el poder del imperio disminuyó de manera repentina y Europa se dividió en varios reinos débiles. Se inicia un periodo de violencia e inseguridad debido a la invasión de vikingos del norte de Europa, magiares de estepas asiáticas y sarracenos, piratas del Mediterráneo. En esta circunstancia nace el feudalismo, en el que el rey necesitaba de los nobles, los caballeros, para que le ayuden a mantener el reino, y a cambio el rey le concede unas tierras. Esto provocó un nuevo sistema estamental que dividió la población en tres elementos. Tenemos por un lado la nobleza, que defiende la población, el clero, que vela por la salud espiritual de la población, el campesino, que produce la comida de la población. Pero hablemos un poco más sobre esta sociedad feudal. Bien, durante esta época la sociedad se dividió en tres grupos, principalmente que debían seguir las órdenes del rey. Estos grupos se dividían de la siguiente manera. Como bien dijimos recién, la nobleza. Esta clase social la integraban todos aquellos que eran propietarios de tierras, las cuales fueron ganadas gracias al poder militar que en sus momentos tuvieron. Por otro lado, teníamos al clero. Esta clase la componían todos los que hacían parte de la iglesia y que a su vez eran los encargados de regir el comportamiento de todos. Al ser una sociedad teocéntrica, la iglesia poseía gran poder en la toma de decisiones. Y por último nos encontramos con los siervos. Los siervos, estos eran los menos privilegiados, se encontraban en la parte inferior de esta pirámide social. Aquí se encontraban los campesinos encargados de cultivar las tierras, criar animales y también se encargaban de los trabajos artesanales. Hablemos un poco sobre las características
detrás de este feudalismo. Algunas características del feudalismo son las siguientes. La producción que permitía el consumo del feudo era solo lo que se necesitaba. La base de la riqueza dependía de las extensiones del terreno. También la base de la producción dependía principalmente de la agricultura. Otra de las características es que al no haber excedentes de producción, tampoco había comercio, tampoco no había circulación de moneda y era un sistema social cerrado, es decir, con pocas posibilidades de ascender socialmente. Continuemos. Vamos a hablar un poco sobre la economía feudal. La economía feudal estaba basada plenamente en la agricultura y la ganadería. El comercio apenas existía y lo poco que se comercializaba se realizaba por intercambio. Cabe mencionar entonces que la principal fuente de riqueza de esa época era la propiedad de la tierra, de las cuales eran dueños los señores feudales. También todo el trabajo que realizaba en las tierras en esa época era realizado por los siervos, que a la vez pagaban tributos a los señores. En este momento la industria no existía y los trabajos que se hacían eran realizados por los artesanos. Continuemos. Vamos a hablar un poco sobre la decadencia de este feudalismo. Bueno, el feudalismo alcanzó el punto culminante de su desarrollo en el siglo XVIII. A partir de entonces inició su decadencia. Dentro de las causas de esta decadencia encontramos las siguientes. Nos vamos a encontrar con el desgaste económico y militar que produjo en los señores su participación en las cruzadas. También la división de la tierra en muchos feudos pequeños que debilitó el poder de los señores. También el florecimiento del comercio en las ciudades a raíz de la aparición de la burguesía y el uso masivo de la moneda, y también el fortalecimiento del poder real al rodearse de un ejército profesional que le permitía unir e incorporar nuevos territorios. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sea de muchísima utilidad. Como siempre les decimos, pasen por nuestro canal, que seguramente encontrarán videos que les serán de muchísima utilidad. Esta fue mi presentación. No sé si tienen alguna duda, la pueden realizar en este momento, compañeras. O si desean aportar algo, ¿verdad? A esta presentación. Bueno, buenas tardes. Yo lo único que les diría es que felicito a Ileana la manera en que se ha desenvuelto. Y lo siento mucho por mis problemas de internet, pero no lo tenía previsto que iba a haber demasiado aire. Entonces lo siento, Ileana, pero también felicitaciones. Muchas gracias, Raquelita, igual por apoyarme. Bueno, muy bien, Ileanita. Gracias, yo. Si ustedes se dan cuenta, ahorita pues recientemente acaba de pasar un gran evento a nivel mundial en donde tal vez logramos entender un poquito más en carne propia lo que es un feudo, lo que es el feudalismo. Entonces ustedes se dieron cuenta de la muerte de la reina Isabel, ¿verdad? Eso es el ejemplo clásico de lo que es el feudalismo. Un gran poderío, una gran apropiación de terrenos y poderes en manos de una sola persona, de una sola familia, de una dinastía que viene de generación en generación. Y antes, pues ahora ya quedó de manera como que dice simbólica. Sin embargo, pues ustedes se dieron cuenta lo que representa una persona de este nivel y los honores pues que
que actualmente aún recibe. Y entonces, imagínense ustedes, pues cuando realmente el, el mundo era gobernado a través de monarcas, de reyes, de principados. Entonces, el mundo ha atravesado una serie de eventos y sistemas de gobierno, sistemas de desarrollo, y que es necesario que nosotros los conozcamos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Así es que, muchas gracias, Raquelita. Berlin, Recinos, ¿está por ahí? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Berlin. ¿A usted qué tema fue el que le dimos, Berlin? Con usted estaríamos cerrando el ciclo de presentaciones y exposiciones. Disculpe, Lick, no lo escuché muy bien. ¿Usted nos va a hablar sobre qué tema? Me toca hablar sobre el subdesarrollo en la sociedad. Ah, muy bien. Entonces, Lick, ajá. también falta Iris. Pero Iris no está ahorita, ella va a hablar sobre el desarrollo, ¿verdad? Sí, sí, es que hoy tiene también problemas de internet. Me le cuentan En la entonces clase anterior también se le dificultó. ajá, entonces me le cuentan pues de que el siguiente tema es desarrollo y el último, digamos, el siguiente tema es subdesarrollo. Vamos a ver qué países, qué pueblos están en ese nivel, y vamos a hablar entonces también de desarrollo. ¿Qué se necesita para el desarrollo? ¿Cuáles son las características principales del desarrollo? Y entonces, ¿hacia dónde vamos nosotros? ¿Verdad? Entonces, muchas gracias pues por su asistencia, y primero Dios nos vemos el otro fin de semana. Se me cuidan mucho. Adiós, Buen fin Lick, de feliz semana, día. Lick. Gracias.